Hablar de un conjunto de fotografías que lleva por título Recuperarse. Son fotografías que pertenecen a Martín Acosta, un fotoreportero, bueno, que tiene muchos años ya trabajando en distintos medios de prensa, una larga trayectoria, tanto como reportero y también como docente, ¿sí? Recuperarse es un trabajo de largo aliento que él hace entre los años 2015 y 2018 aproximadamente. Es un trabajo que comienza en principio a partir de un encargo que hace para un medio y que después él se detiene y a otro ritmo y de otra manera va a profundizar a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y como podemos ver entonces, son un conjunto de retratos de trabajadores que están justamente desarrollando sus oficios en fábricas que están siendo recuperadas por ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que en principio se desarrolla en la estructura de dípticos, ¿no? En donde podemos ir viendo, como ya estamos compartiendo en pantalla, distintos retratos de los trabajadores, por un lado el retrato y por otro lado un plano detalle de la materia prima que ese trabajador manipula de manera cotidiana, ¿no? Entonces, es un largo proyecto visual, un largo relato que se desarrolla en esta línea narrativa, en este sistema. Me pareció muy interesante. Hace bastante tiempo tenía pendiente reseñar este trabajo de Martín. Me pareció muy interesante también porque de alguna manera es una forma muy potente a nivel visual de visitar un periodo histórico de la Argentina, ¿no? O sea, cómo sobrevivimos, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos a esa crisis que de alguna manera eclosiona en el 2001, pero como todos ya sabemos, lleva un largo proceso, ¿no? En los años anteriores, durante el menemato, como una continuación, por supuesto, del modelo económico que viene a plantear la última dictadura militar y que de alguna manera se reedita con mayor ferocidad y profundidad en los tiempos que nos tocan vivir actualmente. Y me parece que es un relato con una gran potencia visual y que por otro lado también lo siento como necesario para mí, voy a decir, ¿no? Para mí, pero también para todos nosotros, porque habla de lo colectivo y bueno, cada vez de manera más asidua me vengo encontrando con colegas que pierden el trabajo o que su situación laboral se precariza, ¿no? Entonces me parece que estamos lamentablemente de vuelta yendo hacia, ¿no? Se reedita esta crisis que todos conocemos y me parece súper interesante este relato que nos viene a contar una salida posible, ¿no? En momentos en donde el trabajo falta, este trabajo me parece que viene a dar cuenta de lo posible de lo colectivo. Y me parece también súper interesante porque Martín decide contar lo colectivo, pero centrándose en cada uno de los individuos, ¿no? Porque los retratos son justamente siempre individuales. Él se detiene en cada uno de los trabajadores y en la materia prima que ese trabajador opera. Y esa vuelta de tuerca en la narración me parece súper potente e interesante. Como la sumatoria del individuo, de cada uno de estos trabajadores, es lo que justamente arma esta comunidad de trabajadores. Algo parecido pasa en otro trabajo que reseñamos en columnas anteriores, cuando hablamos de las madres de Plaza de Mayo, en la mirada de Marcos Adandía, ¿no? Sí. Y en el nombre de ese proyecto, él nombra ese proyecto madre y no madres de Plaza de Mayo, como siempre decimos cada vez que nos referimos a las queridas madres de Plaza de Mayo. Y también hay algo de esto, ¿no? De que cada una de las madres, bueno, es como siempre se dice, madre hay una sola, ¿no? Es única, particular, y la sumatoria de todas estas madres son justamente las madres de Plaza de Mayo. Acá me parece que hay algo en alguna medida similar. Y también me parece muy interesante este díptico que él construye, ¿no? En donde tenemos, bueno, por un lado la fuerza del retrato, con el desafío que implica lograr un retrato de esta potencia, con la complejidad de la situación
de toma, ¿no? Él me comentaba que este es como decía hace un ratito, él se acerca a fotografiar por primera vez fábricas recuperadas haciendo un encargo, ¿no? Trabajando para un medio y después profundiza. Y me comentaba que él, en general, cuando desarrolla distintos proyectos, los cranea mucho, ¿no? Piensa mucho qué foto va a hacer, cómo la va a hacer, bueno. Pero también me comentaba cierta complejidad en el momento de la toma, cuando él visitaba y recorría las fábricas, que es que justamente como los obreros están en la cadena de producción, era muy difícil la realización de la foto, incluso teniendo un muy buen recibimiento por parte de los distintos espacios, ¿no? Era muy difícil que el trabajador pudiera detenerse y prestarle atención a la cámara, ¿no? Para que se logre, como estamos viendo, los retratos que estamos observando, que tienen una fuerza muy interesante y en donde el retratado está siempre colaborando con ese momento de pausa, de detenimiento. Son retratos son retratos armados en dos partes, digamos, no es una cámara testigo que mira un otro que está trabajando. Ese otro que está trabajando se está deteniendo y está mirando abiertamente a la cámara, ¿no? Es un retrato con todas las letras, vamos a decir. Sí, sí, ¿no? sí. Y sí, también, además la luz, ¿no? Y bueno, la luz, en general los espacios fabriles son espacios muy amplios y suelen tener iluminaciones maravillosas, ¿no? Porque entra el haz de luz en general o de ventanas o de claraboyas, es muy seductor, digamos, ¿no? El espacio para ser fotografiado. No tenés que iluminar prácticamente. Claro, son casi todas con luz natural o todas con luz natural. Esa foto fuera de un ámbito fabril es un quilombazo. Es muy complejo, muy complejo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece también muy interesante esto que decías un ratito, un fotógrafo que tiene una larga trayectoria en el oficio, y que justamente por esa larga trayectoria que tiene logra en muy poquito tiempo físico dar con estas imágenes, ¿no? Eso me parece súper interesante. Y también pensaba, el proyecto, bueno, tuvo distintos formatos, ha circulado en sala, está también impreso en libro, hay una maqueta del libro y en el libro están acompañadas las imágenes por un texto que escribe Eduardo Longoni, ¿no? Eduardo es el famoso fotógrafo que hace la foto de la llamada a la mano de Dios, ¿no? O sea, una voz muy autorizada, ¿no? En el medio, porque bueno, es un fotógrafo, no solo por esa foto, sino porque es también un fotógrafo que tiene una larga trayectoria trabajando en medios. Y él cuenta en ese prólogo que escribe algo que me parece muy lindo en relación a esto de la figura del trabajador, ¿no? Entonces dice que, por un lado, se muestra a los trabajadores y que también quien se acerca a observar, a mirar detenidamente a los trabajadores, es también un trabajador, ¿no? Claro. El fotógrafo, el trabajador de la imagen. Sí. Y ahí hay un punto de encuentro, ¿no? Entre dos que trabajan y que se van a mirar de manera totalmente horizontal, ¿no? Uh-huh. Y también habla de dos concepciones vinculadas con el trabajo, que de alguna manera sostienen lo que va sucediendo con el modo de producción capitalista a lo largo del siglo XX, y habla, por un lado, de una concepción vinculada con el trabajo y el sacrificio, vinculado justamente con lo religioso, con lo judeocristiano, ¿no? Justo ahora que acaba de llegar Andy al piso. Y habla también de una concepción marxista, ¿no? Y también pensaba, mientras miraba las imágenes, en otra fotografía que de alguna manera también nos lleva para atrás en el recorrido histórico. Un fotógrafo del que yo siempre hablo porque, bueno, me parece un fotógrafo fundamental y también me conmueve muchísimo su trabajo, y es Sanders, ¿no? Este fotógrafo alemán que retrata la sociedad alemana anterior a la llegada de Hitler al poder, ¿no? Ese proyecto tan famoso de Sanders se llama Hombres del siglo XX, y en el libro que se edita posterior a su fallecimiento, la imagen que está en la tapa es esta que estamos compartiendo acá en pantalla, que es un fotón, por supuesto. Y bueno, rápidamente, mientras miraba el trabajo de Martín, pensé en esta foto,
Wow. Sanders es el gran retratista del siglo XX, es el que de alguna manera sienta las bases del retrato moderno, ¿no? Uh-huh. Los retratos de Sanders son siempre una cámara frontal, ¿no? Claro. Un retratado que mira abiertamente a la cámara, como también lo hacen los trabajadores que miran ante la cámara de Martín. Y me parecía muy interesante porque en esta foto de Sanders, el trabajador tiene la materia prima sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Es tremendo. Y mira a cámara con total orgullo, ¿no es cierto? Y a medida que el siglo avanza, a medida que las atrocidades que vienen a practicarse, ¿no?, para llevar adelante un modo de producción capitalista, pareciera ser que la materia se separa del trabajador, ¿no? Uh-huh. Y me parece que Martín, en este libro, en donde arma dípticos, de alguna manera restituye la materia. En busca de la unidad. ¿No? En búsqueda de la unidad, ¿no? La materia vuelve a las manos de quien la manipula, de quien la hace posible, ¿no? Uh-huh. Me parece que es muy interesante. Es muy interesante esto que logra. Sí, sí, bueno, y hablando de lo que vos decías del capitalismo, hay que recordar que justamente una empresa recuperada lo que Exacto. quiere decir es que el capitalista, el dueño, Claro. En algún momento se fue, dejó tirados a los trabajadores, en general también a los proveedores, ¿no? Dejó una fábrica llena de deudas y tanto en salarios como en acreencias, ¿no?, de proveedores y los abandonó a la deriva, ¿no?, que es lo que muchas veces hace el capitalismo con todos nosotros, ¿no? Y me encanta el título porque es recuperarse, ¿no? No es recuperar, es recuperarse. Es recuperarse. ¿no? Es que esto es levantarse de ese abandono, ¿no? Sí, también me parece muy interesante porque retomando a Sanders y la concepción del trabajo, ¿no? Justamente como aquello que se practica de manera continua, de manera repetida y que conforma la identidad de quien opera la materia prima. Somos lo que hacemos, Sí. lo que hacemos todos los días. Bueno, y que puede, digo, vos fijate que son fábricas que no requieren de una plusvalía. Entonces, que tienen que ver con su trabajo. El trabajo se puede sostener por sí mismo. Por sí mismo. Si no requiere que alguien más gane un poco más. Claro. Ujú. Sí, sí. Bueno, que cada uno gane lo que necesita, Claro, ¿no? cada uno gana lo que necesita, hace su trabajo, entrega y ya está. Por eso pueden seguir en pie. Porque en realidad lo que están despejando en este caso no es al obrero, sino a la plusvalía. Sí, la plusvalía. Y también me parece muy importante esta cuestión de lo colectivo, ¿no? Obvio. Porque, No, bueno... no hay uno que gane más. No hay uno que... Y es posible recuperarse porque hay una decisión colectiva que se mueve en una misma dirección. En el relato de aquellos, de los trabajadores que toman, ¿no?, el lugar de sus patrones y que ponen de pie otra vez a la fábrica, algunos decían, bueno, no sabíamos qué y cómo hacerlo, no sabíamos cómo continuar y sin embargo encontraron la forma de hacerlo, ¿no? Sí, Entonces claro. me parece que es un trabajo necesario para los días que corren, ¿no? Es un trabajo que nos viene a traer una salida posible, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Recuperarse entonces de Martín Acosta. Muy impresionante Podemos trabajo. visitar el trabajo del autor en su página web, martinacosta.com. Podemos visitar también su trabajo en Instagram, que es @fotoconph Martín Acosta. Un autor decía que trabajó largamente para distintos medios, tanto locales como internacionales. Un docente que viene trabajando de forma también sostenida hace muchos años en la escuela de Argra, fue también director de la escuela, da talleres de forma particular de fotografía documental y autoral. Este trabajo se vio proyectado en la Bienal de Tucumán, en la Bienal de Fotografía Documental de Tucumán, que es un evento también muy esperado por la comunidad de fotógrafos documentales a nivel federal. Y es un trabajo que también se exhibió hace muy poquito en IMEPA, en la Escuela de Artes de Avellaneda. Sí. Así que bueno, está circulando el trabajo, se está replicando en distintos espacios, con distintas propuestas instalativas en la Bienal de
de Tucumán se proyectó a la luz de la luna, en IMEPA se colgó en pared, está también la maqueta del libro. Mirá Así lo que son los retratos. los Es retratos una son locura. impresionantes. El compañero metalúrgico de antes con la remera de papo. Sí. Claro. Y estaba pensando que también sirve como testimonio y como documento de un mundo laboral que tiende a desaparecer, ¿no? Digamos. Bueno, también, como que nos abre a varias reflexiones, ¿no es cierto? El mundo industrial y de la manera que lo estamos viendo, en algún momento no va a existir más, porque va a ser reemplazado por la robótica, va a ser reemplazado por otro tipo de trabajo. Me parece que este documento es un documento que además del valor, ¿no? como artístico, además tiene un valor documental Un valor muy importante. documental, por supuesto. Sí, me gusta lo que dice el acertijo ahí, dice, es muy groso cómo domina la técnica del retrato, pero también lo estéticamente agradable de las fotos de los objetos y las formas. Sí, totalmente. Qué lindo, la máquina tiene esa cosa también, ¿no? Seductora, ¿no? Sí, sí, Ya sí. desde Fritz Lang. Claro, por eso. Sí, sí. Sí. Bueno, y Martín dice que Me gusta lo que dice también el psicópata, dice, no son fábricas recuperadas, es trabajo recuperado. es trabajo. Bueno, recuperado. acá hay como un quiebre en esta foto. Porque no está la industrialización, sino lo más artesanal de todo, que Sí, es un trabajo. Un un servicio trabajo, de ¿no? limpieza, Es claro. como, uff, en todos obviamente se pone el cuerpo, pero acá es el cuerpo, ¿no? Sí. Sí, sí. Alucinante, alucinante. Y aparte nada, el vale, cómo cobra una importancia un objeto que es cotidiano para nosotros y se transforma en otra cosa. Claro. Sí, sí. Alucinante. Bueno, fotografías entonces de Martín Acosta para visitar en martinacosta.com. Eso no Impresionante. sirve. Gracias, como que- Flor. Recuperarse, gran laburo. gran columna. ¿Qué es esto es como una excavadora? ¿Eh? Una excavadora de minería. Hay Sí, cosas no que sé. desconozco. Hay cosas que uno no que se está da cuenta buenísimo. que... Sí, teníamos que ir a mirar bien al epígrafe para dar cuenta. Buenísimo. Exactamente. Ah, está explicado, además. Sí, sí, Te sí. dicen los nombres Pero de las esa- fábricas, de todo también. Sí, sí. Esas dos Ah, fotos son buenísimo. cuadros casi. Eso ¿no? es una No, maravilla. Sí, Y esa cara es casi la misma de la de Sanders. totalmente. Pero un hombre más grande. Sí, sí. ¿no? Sí, claro. Ese Algunas son- ladrillero de algunas medias Sanders. sonrisas. El Risas ladrillero hermosas. de Sanders llegando a padre. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Bueno, Alucinante, alucinante. Gracias, Flor. gracias a ustedes. Bueno, ¿cuántas imágenes?